Pues familia de By CrossFit dirás, ¿qué hace aquí Nat Díez al micrófono y teniendo aquí a Jon al otro lado? Y es que nos hemos cambiado un poco los roles y cuando me estaba haciendo un podcast le he dicho, oye, ¿y a ti nadie te ha hecho un podcast en tu podcast? No puede ser, porque estoy convencida que tu familia de By quiere saber cosas sobre ti y es el momento de que sepan cosas. Puede ser, me ha dado un poquito de vergüenza al principio, pero me ha gustado la idea, me ha gustado la idea. Yo sé que tú vienes de otro sector también, Correcto. Jon, como fue mi caso, ¿no? Así que lo primero que voy a hacer es preguntarte cómo Jon descubre CrossFit de repente, la primera vez que oye de CrossFit, ¿qué pasa? Vale, la primera vez, vale, pues... Primera. Primera vez que oigo hablar de CrossFit, no practico CrossFit y no puedo todavía ir a practicar CrossFit. ¿Vale? El contexto es que yo estoy estudiando en Pamplona, estoy estudiando la carrera de arquitectura y con mi compañero de piso sí que hablábamos de entrenar, igual era una época en la que nos estábamos dejando un poco entre la vida estudiante, piso estudiante, bueno, pues fuera de casa de tus padres, pues empiezas a descontrolarte un poco todos esos aspectos. También el momento de hacer deportes más al principio de la carrera, por lo menos con los amigos que juntas para echar el partido de fútbol, el partido de tenis y tal, y luego pues empiezas a centrarte más en estudiar, en hacer todos los trabajos bien y en disfrutar de otras cosas. Sí. De la vida quedadas, universitaria. planes, vida universitaria. Claro. Entonces llegó un punto final de la carrera que nos vimos diciendo, pues, nosotros nunca hemos estado así. Entonces empezamos a intentar entrenar en casa, hacer cositas así, y a raíz de empezar a conocer que si los entrenamientos de intensidad, alto, intervalos, HIIT, que si esto, aquí, algo de CrossFit, que hemos visto un vídeo en YouTube, que no sé quién hace, y poco como esa manera de entrenar en casa, que era algo parecido a CrossFit. Y buscando, vimos que en Pamplona había, creo que por aquel entonces había 2 centros, creo que Keiron ya estaba. Y bueno, creo que Keiron tiene ahora, va a cumplir 11. Sí, yo te hablo de 2015-2016, que igual vale, había hasta alguno más. Sí, bueno, justo ahora hará 10 años, sí. Por eso, yo sé que Keiron estaba y sé que, creo, si no recuerdo mal, que Runa, si no me equivoco y no me bailan Abrió un los poquito números, más tarde, Runa hace 10 años, justo este año, o sea que a lo mejor puede ser que fuera Runa, que ya... sí, yo sé que incluso estuve mirando la posibilidad de ir, creo que nunca llegué a escribirles porque antes de eso miré cuánto tardo y cómo llego hasta allí. Pues tenía que coger un autobús en mi casa, irme hasta el centro, cambiar de autobús, irme hasta el polígono donde estaban, entrenar y hacer lo mismo para volver. Sí. Y echando números, sobre todo por tiempo, dije, para ir a entrenar 1 hora necesito 3. Y luego además, pues en aquel entonces pues vas justo, económicamente, yo me puse a trabajar ya desde mediados de carrera por tener un poquito de dinero y ayudar a mis padres en todo lo que pudiera, entonces no me pareció lo mejor ni lo más lógico o coherente en aquel momento plantear gastarme una barbaridad en un gimnasio cuando tenía cerca de casa el típico low cost al que íbamos de ciento en viento, pero sí, estaba ya cerca de casa y fácil, ¿no? Y luego que además la universidad tenía unas instalaciones deportivas brutales en las que siempre que podíamos intentábamos hacer alguna cosilla. Luego surgieron pachanguitas con los profesores de la uni, entonces bueno, quieras que no, algo hacíamos, pero oír hablar de CrossFit fue allí en Pamplona, 2015 o 2016, no me acuerdo si fue uno u otro año, pero por ahí, y no pude ir. ¿Y cuándo Jon prueba CrossFit por primera vez? Cuando volví aquí a Bilbao y empecé a trabajar. ¿Tú seguías ahí? ¿Eso se te había quedado en la cabeza? Sí, se me había quedado el poco? run run. Sí que es verdad que el primer año aquí en Bilbao estuve muchas horas metido en el estudio de arquitectura, entonces mi vida era prácticamente ir a la mañana, volver a la noche y poco más. Y también a raíz de eso dije, algo hay que hacer. Algo hay que hacer porque yo siempre he sido muy activo, no estoy cómodo con este estilo de vida, no estoy cómodo con esta rutina, algo hay que hacer. Y se me volvió a encender la bombilla, dije, aquí en Bilbao tiene que haber algún sitio de CrossFit. Y un viernes, me acuerdo salir de trabajar, poner en Google tal, y además vi que, entre otros, pero me llamó la atención ese, estaba en mitad de camino entre mi casa y el trabajo. Era una calle casi recta, bueno, básicamente era una línea bastante recta y vi que en mitad estaba. Y mandé un email, me respondieron casi seguido, ven a probar luego. Vale, me puse lo primero que tenía en casa de deporte y allí me planté. Primer workout de Jon Causo. Primer workout era algo en parejas. Ajá. Me acuerdo que acabé patas arriba, blanco y con ganas de vomitar, que no es lo recomendable para empezar, no, pero bueno, pasó. Bueno, antes era un poco Antes así. Era más habitual, ahora sí, ya intentamos que no sea tanto, pasó. Me acuerdo de que la primera clase me la dio una chica que se llama Suriñe, que ahora está entrenando con nosotros en Guernica, me hace muchísima ilusión. Y aquel día me dijo Suriñe, ¿cómo fue la frase? Te vas a enganchar. Vas a conseguir un físico que no has tenido en tu vida.
Y dije, es una frase potente para engancharte, la verdad es que lo estás pintando bien. No sé por qué, llámame un poquito masoca, pero esa sensación de haber acabado tan reventado me gustó, es decir, eso es efectivo, y me acuerdo que no eran ejercicios muy complicados, además eran parejas, me acuerdo que teníamos que hacer igual sit-ups, que no era capaz de hacer un sit-up, o sea, estaba pésimamente de forma, no era capaz de hacer un sit-up, hacíamos ir a la carretilla, creo que otro movimiento era ir a la carretilla y de vuelta, y no me acuerdo qué más, eran 4 o 5 cosas, pero eso, largo y acabé mal. Y ahí fue mi comienzo, creo que si... ¿Nos puedes contar las agujetas que tuviste al día siguiente? Esas semanas, sí, ¿no? Buah, terribles. Sí. Creo que eso, si CrossFit Urquijo abrió 2017 antes de verano, te diría, yo empecé justo después de verano. Cuando ya, eso, es el primer año de trabajo, no, pues el siguiente curso o tal, después de verano dije algo hay que hacer. Y no sé si empecé en septiembre o así. ¿Y cuánto tiempo, o sea, cómo pasas de decir, vale, soy arquitecto, entreno, esto cada vez me está enganchando más, quiero abrir un box, o sea, aquí hay como muchas cosas. Hay mucho por medio, sí. Soy arquitecto y entreno, eso fueron... ¿Cuántos años? Esos 3 años, 2017, 18, 19 y 20. En el 20 fue cuando empezó el proyecto de Guernica. Entonces, esos años de estar compaginando eran, pues como te decía, si yo antes iba a trabajar y volvía a trabajar, ahora iba a trabajar, entrenaba y volvía a casa. O sea, esa era mi rutina. De hecho, ahí lo que suele pasar, empiezas a distanciarte igual de ciertas personas porque no entienden que te guste tanto, que entre semana, en vez de ir a tomar algo a las 7 de la tarde al acabar el turno de trabajo, al acabar en la oficina, quieras ir a entrenar. Y empecé a priorizar el ir a entrenar, porque conoces gente dentro del box, gente muy guay, gente que te hace piña porque entrenas con ellos y compartes, y haces amistades, ¿no? Claro. Empatizas, empiezan igual a salir otros planes, luego incluso te cambia la rutina hasta del fin de semana. El fin de semana a la mañana vamos a entrenar también, ¿por qué no? Sí. Y entonces se mete tan dentro el hacer las clases de CrossFit y el entrenar que me cambió mucho también la rutina y luego pues el un poco virar un poco esas amistades. Entonces sí que estuve compaginando mucho el entrenamiento y el trabajo, la rutina de trabajo. Pasé, por supuesto, por la época de full open box, de creerme, como dice Adri, de creerme Capitán América, de creer que no todo lo puedo hacer, pero te digo que hacía todos los entrenamientos de la semana, como me iba a hacer la trifecta de Andorra, las 3 pruebas de la Spartan en un mismo fin de semana, como corría una media maratón. Yo creía que no había nada que me parara. Lo que pasa es que iba a la media maratón sin prepararme, entonces luego me dolía la rodilla, y iba a Andorra sin haber corrido, simplemente porque puedo hacer todos los obstáculos, y tantísimos kilómetros, pues vuelves que te tienen que llevar en carretilla hasta casa. Y bueno, fue una época, a mí me gustó muchísimo descubrir CrossFit y entrenar tanto en esa época, también para aprender, ¿no? Y también en esa época, 2019 ya, conozco a Adri. Y empezamos en ese año nuestra relación en el box, claro, nos conocemos en el box. ¿Cuántas parejas? Como no, otra más, que ya no solo amistades, sino también pareja para siempre, pareja de vida en el box, compañera de vida en el box. Y nada, todo muy bien. La rutina, pero yo ya estoy un poco descontento de la profesión, de la arquitectura. La carrera me encantó, la disfruté muchísimo y la profesión me decepcionó. Entonces sí que llega un punto en el que empiezo a mirar, empiezo a echar currículums y hice un par de entrevistas para meterme en consultoría, ya no tanto arquitectura sino en consultoría. Sí. Incluso me planteo mirar que siendo un perfil técnico, en el cuerpo de bomberos hay unas plazas específicas para ingenieros, arquitectos, perfil técnico. No hice nada, pero lo miré. O sea, miré 4 papeles a ver qué opciones tenía. O sea, y ya estaba intentando, dentro de lo que yo conocía de arquitectura, derivar un poco hacia otras cosas, porque la profesión de arquitectura me parece un poco todo el día con peleas, con los gremios, con las obras, con todo. Era, no sé, no me gustó. Y llegó el maravilloso año. El maravilloso año 2020, que todos recordamos, y ahí fue un parón para todo el mundo, pero tengo que decir que el proyecto de Guernica nace antes. Nace en finales de 2019, muy a finales, que en muy poco tiempo hay 3 conversaciones que tenemos Adri y yo con amigos y de diferentes estilos, en las que en las 3 se habla de que Guernica necesita un box de CrossFit. Y tú ya estabas ahí con fue como que, run un poco. Pero pueden haber hablado de Guernica, pueden haber hablado de otros 1000
pueblitos Sí, exacto. que tienen ahora a día de hoy box de CrossFit y que antes no tenían, ¿no? Pero no, porque tengo unos amigos que qué envidia que nosotros todos los días, ¿qué podemos hacer? Otros, no, es que en Guernica, buah, tal, no sé quién me dijo que no hay, que tal, que cual, y que el que abra CrossFit, que tal. Vosotros por entonces vivéis aquí en Bilbao. Sí, vale. sí. Digo, ¿por qué tanto de Guernica en tan poco tiempo? Y creo que un domingo, un poco aburridos en casa, mapa de afiliados de CrossFit, empezamos a hablar. A mí es verdad que por esta zona no hay nada. ¿Y tú dónde has entrenado? Pues lo típico. Yo aquí fui y empiezas a ampliar, reducir el mapa, Barcelona, esto, lo otro, aquel box yo conozco, y empecé. Y nos quedamos con la cosa de que por esa zona no había nada. Y pues dentro de un poco mi actitud un poco inquieta de buscar y de tal, entré en Idealista. No me preguntes por qué. Entré en Idealista y pues naves, pabellones, Guernica, no sé qué, y apareció uno y dije, más me acuerdo que creo que la frase tal cual que le dije a Adri, le enseñé el móvil y le dije, el que quiera abrir en Guernica, este es el sitio. En plan, mira qué pedazo de pabellón, aquí está, ahí se quedó. 2 o 3 que semanas... es donde abristeis, ¿no? Exacto, pero exacto, tal cual. Entonces, 2 o 3 semanas después de esto de las cookies y esto de internet, que te llega un email, sí. Si continúa tu búsqueda de pabellones en Guernica y me vuelve a salir, y yo, uy, Adri, que me ha vuelto a salir. O sea, en plan, era como, esto... Aunque sea por curiosidad, ¿no? Vamos a verlo por y curiosidad. fuimos a verlo, un 30 de diciembre, Wow. fuimos a verlo. Yo llevaba sin ir a Guernica, no sé si... que muchos años habíamos hecho, en el colegio siempre vas a... Pero qué loco, ¿no? O sea, sí, decir, sí. Venga, no hace un montón que no he ido a este sitio. No, fue un poco loco también, porque Adri, cuando nos conocimos, también estaba en un proceso de cambio de una profesión, otra, tal, y sí que fue estábamos los dos un poco en una situación estancada. Yo no estaba a gusto con mi profesión, Adri estaba haciendo algo porque porque había que hacer algo, sí. no porque era algo que ellas se dedicaran ni que le gustara. Entonces, no sé, fueron muchas señales. Fuimos allá a Guernica ese día a la mañana, sin llamar ni al propietario, fue a asomarse por la ventana. No, fue a asomarse por la ventana. Igual en las fotos engañaba, pero bueno, está cerca de Guernica, llevamos mucho tiempo que no íbamos, ya hacemos una escapada. Y lo vimos, subimos al pueblo, me acuerdo de tomando un café, aquel va con deportivas, otro deportista, y aquel también, y a aquella le gusta. Y sí, estoy haciendo estudio de mercado. Modo friki, y entramos a un bar también a pedir un café o algo así. Y yo me fui al baño y cuando vuelvo, Adri me empieza a contar una historia súper motivada, que estaba en la televisión Lidia Valentín, porque era el campeonato de no sé qué, y estaba levantando, y los 3 abueletes del pueblo, bueno, estaban y de repente se pusieron a hablar de lo fuerte que está, pero mira esa cómo mueve los hierros, y que Adri empezó a hablar con ellos, y dice, esto es otra señal más de que aquí bueno, esto va a vemos funcionar. Señales donde queremos. Exactamente, realidad, eso es ya nuestra cabeza que nos crea, nos crea las señales. Y nada, ese día volvimos. ¿No llamasteis al propietario ni nada? Lo intentamos y al intentarlo vamos a ver primero cuánto costaría, vamos a hablar con nuestras familias, en plan, oye, estáis chalados de la cabeza. O sea, que ya era como que medio habíais tomado la decisión. Sí, o sea... estábamos un poco en plan, ¿y si somos nosotros? ¿Podríamos hacerlo? Bueno, tal, sí. Y eso, empezamos como a intentar hacer un pequeño plan de negocio, cuánto costaría, qué necesitamos, cuánto tenemos, a ver si mis padres no me dicen que estoy loco como una cuba y me apoyan, tal. Vimos también un poco de positivismo por parte de la familia y luego hablamos con un par de amigos del mundillo CrossFit cercanos con mucha confianza y nos dijeron que la idea era brutal y ese fue el germen. Saqué el L1 en C1 creo que en febrero, 2 meses después. Me apunté rápido al primero que encontré en Madrid, voy y tal. Y así que hablamos con el propietario, fuimos a ver esto, lo otro, condiciones, empezamos a negociar todo y para adelante. Lo que pasó es que luego pues, nos cortaron todo de raíz y se alargó mucho más tiempo de lo que pensábamos. Yeah. Entonces Guernica abrió sus puertas el 7 de enero de 2021. Pero ese es el proceso desde conocer CrossFit hasta empezar. Nada mal, ¿eh? No perdéis el tiempo tampoco. Bueno, ya ves. 5 añitos, ¿no? Primer 4 o 5 año, añitos, sí. Primer año que os exponéis totalmente, ¿no? A un nuevo trabajo, a tratar con la gente, ¿no? Como dices, de otra manera, ¿no? Venir de un entorno a lo mejor como mucho más formal, en el que todo era como muchos enfados, ¿no? Siempre como discutiendo, tal, a un proceso totalmente diferente. Y luego, por otro lado, también, primer año haciendo una nueva profesión, ¿no? O sea, diciendo, wow, ahora soy entrenador, ¿no? Que también uno puede sentir como un poco el síndrome del impostor, ¿no? De, bueno, sé, pero no sé tanto, ¿no? Y, o sea, esto, por ejemplo, es algo que me dice la gente, pues es una cosa que yo también he vivido mucho, ¿no? El síndrome del impostor de decir,
yo sabía mucho de una cosa, ahora tengo que demostrar que sé de esto, ¿no? Ese año, todo ese año, ¿cómo lo vivís, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo vive Adri? Adri empezó a dar clase un poquito más tarde. Al principio empecé yo y además lo planteamos un poco estrategia de decir, mira, Sí, quédate tú con el trabajo que tienes porque por lo menos entra algo fijo. No sabemos cuánto va a tardar en arrancar esto. Igual no había ningún box en Guernica porque no tenía que haberlo y porque no interesa, o igual sí, no, la incertidumbre, pues decidimos eso, que Adri, que tenía un trabajo más fijo, yo había estado haciendo alguna cosilla últimamente más, una colaboración online con uno, otra colaboración con otro, o sea, cosas muy puntuales, pero no una nómina, digamos, y empecé yo, y Adri venía, después del trabajo, venía a Guernica y echaba una mano, y claro, al principio todo el trabajo del box era nuestro, desde las clases hasta las tareas administrativas hasta la limpieza. Que también voy a cortar ahí un poco, ¿no? Que la gente yo creo que tiene a veces el concepto de que como esto es divertido, todo lo que hay aquí es divertido, ¿no? Y que todo es muy fácil, igual que también la gente piensa, sí que la gente piense mal, pero es que es la realidad, ¿no? Mensualidades por clientes, ya está, ¿no? Cosas así que esto no es nada real, ¿no? Que es que realmente abrir la verja todos los días cuesta dinero. Muchísimo. Y cerrarla también, y no es un negocio en el que pues es como un restaurante, que a lo mejor un muy buen restaurante te puede facturar miles de euros en un día, ¿no? Y esto aquí no funciona así, ¿no? Y que es lo que tú dices, sí, soy entrenador, pero no soy solo entrenador, soy también psicólogo, soy señora de la limpieza, soy albañil cuando se necesita, o sea, todo. Es muchas cosas, ¿no? O sea, y hacerlo con muy buena predisposición, porque además tienes mucha ilusión, porque es un proyecto tuyo, ¿no? Pero es mucho esfuerzo, tanto mental como físico, más la presión económica de si esto va a salir, no va a salir, ¿no? Sí, más presión económica cuando te involucras tú con lo que tienes, te endeudas con el banco y te ayudan, familiares o tal, te ayudan. Bueno, tienes presión de hacerlo bien. Pero bueno, sí que fue, digamos que a nuestro favor, el momento en el que empezamos fue muy bueno. Vale. Momento después del año 2020, estar todos encerrados en casa. Sí, que todo el mundo tenía muchas ganas de hacer deporte. Sí, hubo mucha concienciación sobre lo importante de hacer ejercicio y no de tener una vida sedentaria. Y luego además que era un espacio amplio, o sea, una nave industrial no es lo mismo que una salita de un gimnasio. Entonces, un espacio amplio, puertas de garaje abiertas, sensación de que aquí se limpia el aire constantemente. Entonces, eso hizo que eso y que la palabra CrossFit ya vende sola de por sí, hizo que empezáramos bien y que muy pronto tuviéramos esa tranquilidad de, bueno, esto ha arrancado bien. No es que necesitemos muchos meses o año y pico tal para que arranque, sino que ha arrancado bien. Entonces eso nos dio tranquilidad. No quita para que esos 3 primeros meses, hasta marzo, finales, que creo que ya teníamos apalabrado con una entrenadora que conocíamos de antes, que en cuanto dieran los números contratábamos, pero esos 3 meses fueron Adri y yo solos de sol a sol. Entonces fue una carga de trabajo que yo no sé si ahora podría repetir hacer, porque ahora me he hecho la vista atrás y digo, ¿cómo fuiste capaz de aguantar de lunes a domingo, todos los días, sin descanso ningún día? Me quedé a dormir allí mismo en el box varias noches, porque lo que tardaba en ir a Bilbao y volver no me compensaba. Sí, ¿no? Y con el cansancio que tienes y todo. Cansancio acumulado, me quedé así chupado, o sea, perdí un montón de peso, pero porque prefería dormir que cenar, por ejemplo. Y durante el día entras en la rutina y dices, pues igual tengo, entre clase y clase tengo media hora que voy a cerrar los ojos en el coche. Claro. Era un poco así el inicio. Yo, fíjate, hay una pregunta para ti, y a lo mejor tú no eres muy consciente, ¿no? Pero yo creo que a raíz, un poco del COVID, anteriormente, yo como country manager puedo ver un poco esto, la tendencia era que los boxes de CrossFit se abrían más en grandes ciudades, en sitios, ¿no? En Madrid había un montón, había más de 100, en Barcelona había más de 100, ¿no? Pero había una oportunidad de negocio bien grande en los pueblos, ¿no? Lo que pasa es que al mismo tiempo, o sea, yo creo que entras en un momento a abrir un box en un sitio donde nadie hubiera pensado en abrirlo, que es un pueblo, no es una ciudad, ¿no? Donde no sabes si la gente va a conocer CrossFit, pero esta es la tendencia que hay de... Ahora de repente el box de CrossFit se convierte como en el gimnasio municipal del pueblo, ¿no? Y cómo eso... O sea, ¿tú eras consciente de que estabas haciendo esto en realidad, no? Porque yo me acuerdo cuando fui a hacer el primer seminario allí, yo me subí en un taxi y le dije, no sé dónde, y dice, esto es donde el CrossFit. Y dije, wow, ¿no? Yo en Madrid no me dicen, esto es donde el CrossFit. Dicen, esto es un gimnasio, esto no sé qué,
pero no saben que es el gimnasio del pueblo, ¿no? Sí, yo creo que eso está pasando. Creo que esa ola, que sí que empezó igual después del COVID, sí que ha dado pie a que en cada pueblo ya el marcador del centro del box de CrossFit. Sí. Y se ha visto que están funcionando. Y yo creo que ahí podemos, de manera totalmente inconsciente, pero pudimos aprovechar o ser de los primeros en esa ola de salir de las grandes ciudades o salir de ese concepto de que para que algo funcione tiene que haber por lo menos 50.000 habitantes para que funcione. Y nosotros nos fuimos a un pueblo con bastante menos habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene el 16.000. Tiene pueblitos alrededor que lo completan un poco más, pero 16.000. Y funcionó súper bien. Y lo que tú dices, además, creo que ese impacto que genera el algo nuevo, algo poco común o algo que, claro, hasta ese momento era lo que hay en la capital, lo que hay en la ciudad grande, pero no lo que hay en el pueblo. Sí que hicimos mucho ruido al principio. Hicimos mucho ruido. ¿Siempre para bien o al principio hubo un poquito de desconfianza de estos que están haciendo aquí? O... Yo no he escuchado ninguna desconfianza ni nada para mal. De hecho, te diría que para bien. Sí. Que seamos dos personas que no somos de Guernica, que hayamos llegado allí y que nos hayan recibido con tan buena actitud desde el principio y con los brazos abiertos y que empezábamos con varias clases llenas en la primera semana. Wow. En las horas punta, claro, pero, pero vamos, que luego he visto casos de otros centros y que luego hemos abierto un par de ellos más y ves lo difícil que es eso. No, creo que en su día no fuimos conscientes de que, pues bueno, había expectativa y de repente, por mil cosas de casualidad y de rebotes, llegamos allí. Sí. Vale, ahora te voy a hacer una pregunta que ya tiene que ver como con tus 3 boxes, ¿no? Con los 3 boxes. Y creo que no te respondió a la pregunta anterior, si no luego volvemos, pero bueno. ¿Cuál era? La de cómo he encarado yo el cambio de trabajo de una bueno, a otra. Sí, eso. Bueno, sí, lo que hablábamos del síndrome del impostor, ¿no? Y que al principio decías, sí, estoy como muy cansado, ¿no? Estoy haciendo muchas cosas y tal, pero tú cómo lo vives, ¿no? El hecho de decir, de pasar de ser arquitecto, ¿no? A ser entrenador. Trabajar de cara al público me ha gustado siempre. Y ya durante mi etapa en la universidad trabajé en un bar, trabajé en otro bar, estuve haciendo cositas de cara al público y me gustaba, y siempre era el que movía los eventos de la clase y organizábamos la cena, y organizábamos el paso a Ecuador, organizábamos la graduación. Me gustaba, ¿no? Entonces, encararme a gente no me ha supuesto un problema. Sí que es verdad que el síndrome del impostor en cuanto a cómo enseñar, al principio lo tuve, y yo creo que por eso también me volví tan loco de absorber cursos. O sea, todos los cursos online de la página de CrossFit creo que los hice ese primer año. Bueno, yo voy a decir aquí una cuña publicitaria, la mejor clase de CrossFit Gymnastics que me han dado me la ha dado este hombre. ¡Ostras! Que desbloqueé, ¿te acuerdas que no podía, de repente había perdido la magia de los bar muscle-ups, no los conseguía enlazar? Sí. Y en esa clase dije, muy bien. Sí. Nada, hubo un par de tips, no había que hacer nada más. Sí, lo del agujero ahí, el charco ese en el suelo, pero a mí me vino muy bien. Sí. Gracias, Nat, gracias. Entonces, bueno, te obsesionas, ¿no? Como por formarte un poco. Más que obsesiono, me entran un poco las prisas. De decir, a ver, no puedo acomodarme en algo que sí creo, además, lo que te decía antes, esa forma de ser inquieta y curiosa que tengo, ya antes de abrir el blog, ya cuando yo solamente con hacer CrossFit ya... Vamos, veía todos los vídeos, leía esto, me analizaba aquello, sí que ya me interesé mucho y creo que intentaba absorber mucha información. Había hecho un curso de halterofilia de Torotki siendo simplemente cliente de un box y bueno, me lo regalaron mis amigos del blog, pero bueno, porque vieron que me gustaba tal aprender. Entonces, sí que tuve una época de hecho ahora me hacen bromas, tenemos en la pared de los títulos de todos los entrenadores y en 3/4 partes pone mi nombre, entonces dicen... Pero fue un poco el querer llenarme de herramientas pronto para hacer bien el trabajo. Al principio yo creo que se nos juntaron dos factores positivos. Nosotros éramos nuevos dando clase, pues que la gente también era nueva haciendo CrossFit. Entonces eso ayudó a que ellos iban aprendiendo CrossFit con nosotros y nosotros íbamos aprendiendo a enseñar con ellos. Entonces yo creo que fue un proceso bastante orgánico para todos allí en Guernica y eso ayudó mucho. Ahora sí que me veo con muchas herramientas. Sí que creo que he hecho muchos esfuerzos de formación de todo lo que ofrece CrossFit, que es muchísimo. Para ti y para tu equipo, ¿no? También. Exactamente, pero también cursos extras sobre inteligencia emocional, sobre comunicación, sobre oratoria, marketing. O sea, me intento formar en otros ámbitos que creo que todos se juntan en poder hablar con las personas y poder comunicar mejor y que se entienda mejor el mensaje que transmites. El nuestro es el de cómo entrenar. Y luego sí que hacemos mucho hincapié en el equipo, en formación constante, en no acomodarse, ya sea, pues como este fin de semana, que ha habido 4, que creo que son los últimos que faltaban, en hacer el L2.
Pero nosotros cada 2 o 3 meses, una vez al trimestre más o menos, nos solemos juntar, todo el equipo, e intentamos aportar algo. Alguna vez ha sido nosotros, muy pocas veces, pero hemos traído a Aarón Cordero para hablar de inteligencia emocional. Hemos traído a Violeta Gil para hablar de todo un taller especializado en suelo pélvico, en el conjunto abdominal, lumbar y pélvico. Hemos traído también, bueno, hasta contigo he llegado a hablar para hacer una mentoría personalizada. O sea, sí que intentamos, luego es difícil porque suele haber rotación de entrenadores, pero bueno, Claro. que sea el núcleo de entrenadores de cada box que tenga todas las herramientas y que aquí se den clases de calidad y un trato de calidad, las dos cosas. Entonces, pues, ha sido un proceso de aprender un montón, sí, de cambiar mucho. Bueno, ahora sí te voy a hacer Sí, la ahora siguiente dale. pregunta. Ahora ya nos encontramos, tenemos 3 boxes, ¿no? Sí. Que entiendo que hay una conexión entre Sí. ellos, ¿no? Sobre todo en misión, en visión, en valores, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos contaras, ¿no? ¿Qué es lo que hay en la cabeza de John, ¿no? ¿Cuál es lo tipo de tuve un sueño, ¿no? Y en este sueño pasaba esto. ¿Cuál es la visión que tú ves en Bai, ¿no? Que es cuando tú decides abrir ese box o cuando dices, no, decido también apostar por Bilbao, ¿no? Apostar por Bermeo. ¿Qué es lo que tú tienes en la cabeza, ¿no? ¿Cuál es esa inquietud a la que tú tienes como para querer llegar a tanta gente, como para impactar, ¿no? A la gente? La inquietud de llegar a gente la teníamos, yo creo que desde el principio de Guernica, porque así como para nosotros CrossFit fue transformador, tanto para Adri como para mí, quisimos ofrecer eso a más personas. Y en Bilbao ya había muchos centros y no eran nuestro objetivo ni nada, pero viendo que podíamos llegar a una población en la que no había CrossFit, era una ventana enorme para poder transmitir los valores de CrossFit a más gente. Y ahí empezó todo. Ahí fue creándose todo y ahí yo creo que fuimos al principio esos 2 chavales muy jóvenes y muy inexpertos en el tema, pero que poco a poco han ido haciendo unos cimientos muy fuertes de qué es lo que quieren transmitir, cómo quieren hacer las cosas. Ahora sí que tenemos claro, bastante claro, tenemos eso, todo por escrito, todo bien estructurado, todo bien sistematizado, qué queremos y cómo lo queremos, y esos valores intentamos que los entrenadores que entren los sepan desde el principio y los transmitan también. Así nace Guernica y así va creciendo el proyecto que era CrossFit Guernica. Ni más ni menos. Y sí que es verdad que con una persona que ya conocíamos de la época de entrenar en Urquijo, que tenían, Ander, que creo que ya le conoces, Sí. que tenían, y creo que tienen, viven en Guernica, él, porque su pareja es de Guernica, que venían a entrenar al box al principio, nos apoyaron muchísimo ya desde la obra, estuvieron allí totalmente altruista, echándonos una mano, arrimando el hombro. Él es muy bueno en todos esos temas de, pues mismamente el primer día que íbamos a ir a pintar no teníamos ni idea y él empezó, no chicos, primero hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que ordenar así, vale, Ander, guíanos. Entonces ya con él y por inquietud de replicar lo que estaba sucediendo en Guernica y esa forma de hacer CrossFit, por replicarlo, sí que ya empezábamos a tener una inquietud en, oye, ¿y si miramos a algún otro sitio? ¿Y si surge algo? No surgía nunca nada, pero íbamos mirando cositas. Y un día, de rebote, hablando, tal, creo que aquí se organizó un evento después de bastante tiempo con todo parado y así, y vi este centro de Bilbao, vi que tenía un potencial enorme, vi que estaba sin aprovechar y le dije a Ander, creo realmente que por una mezcla entre ubicación, tamaño, características, más cosas, este box es el mejor de Bilbao. O tiene potencial de serlo. Sí. Ahora no mismo, entonces no lo era, pero tiene potencial de serlo. ¿Qué te parece si les tocamos la puerta y les decimos que estamos interesados en cogerlo? Totalmente así, tiro al aire. No sabemos si hay canasta o no, pero tiro al aire. Y tal cual. 2 locos motivados, vinimos aquí, pedimos a ver si estaba el dueño, quién era, cómo se podía hablar con ellos y les dijimos que nos gustaría esta idea. Y fue un año entero de varias reuniones, de varias negociaciones, y al final salieron bien. Y entonces, al último mes, diciembre de 2022, empezamos aquí, CrossFit Deusto. Justo como 2 años después, 2 ¿no? años después, sí. Sí, iba a ser en enero, pero se adelantó un poquito por últimas cosas y CrossFit Deusto. Ya intentamos en aquel entonces hacer marca común para empezar aquí, pero por no hacerlo mal y rápido y sin una idea clara y un concepto claro, dijimos, bueno, utilizamos una misma imagen. Guernica tiene un símbolo histórico
potente que es el árbol de Guernica, y aquí estaba ese símbolo histórico y potente que es la grúa Carola. Y dijimos, ya está, pues usamos un símbolo con arraigo, con historia, y además utilizamos el mismo tipo de letra y un color característico del barrio de Deusto, que es el rojo de los tomateros de Deusto. Entonces, pero entonces ya estabas pensando en unificar la marca, ¿no? Ya estábamos pensando en unificar la marca, pero como no encontrábamos nada que nos convenciera, dijimos que mejor esperar un poco y hacerlo bien, que no hacerlo todo correr de cualquier manera y luego que no nos convenza. Y entonces estuvimos así otros 2 añitos con los 2 centros, funcionando muy bien, aplicando aquí lo mismo que hacíamos en Guernica, poco a poco. Fue un proceso que fue diferente, costó un poco más, porque al final es un centro que ya estaba en funcionamiento y entran unos nuevos gestores y hay que darle un poco la vuelta a todo y transmitir bien a la gente qué quieres hacer y por qué quieres hacer, pero fue un proceso muy, muy guay. O sea, como persona que esto se ha convertido en su vida entera y que le apasiona lo que hace, me ha gustado muchísimo el proceso que hemos vivido aquí en Deusto y me ha llenado mucho. Y ya está bastante asentado, ya somos uno y todo muy bien. Y después, Bermeos, digamos que si Guernica está al principio de una zona que se llama Urdaibai, que es una reserva natural espectacular y que tiene varios pueblos, el pueblo final, cuando se acaba la carretera y llegas a la costa, es Bermeo. Y mucha gente empezó a venir desde Bermeo a Guernica para entrenar con nosotros, ya desde muy pronto. Claro, al final pues la palabra CrossFit llama, la curiosidad llama, y siendo un pueblo que está al final de la carretera están acostumbrados a coger el coche para irse a otros sitios. Claro. Muy fácil. Entonces, sí que luego con el tiempo alguno ya comentaba que ya empezaba a cansar un poco todo el tema de todos los días coche y dar vuelta, que es lógico. Sí. Entonces fue cuando nos empezamos a plantear que quizás nos tocaba a nosotros mirar y acercarnos a esa gente. No fue ninguna intención ni ambición de querer crecer más, no fue nada de eso. Fue, pues, una vez más, el querer llenar una necesidad de gente que confía en nosotros. Y estuvimos mirándolo con mucha tranquilidad porque era muy difícil encontrar un sitio bien, costaba, había poco, malas condiciones, bueno, fue muy difícil. Hasta que de repente un día salió, ya conoces cuál es el local, surgió lo vimos, espacio bien, no es tan grande como estos dos, pero es un sitio que está muy bien ubicado en el centro de Bermeo, y bueno, pues este puede ser el sitio, y ahí empezamos todo para que en Bermeo también hubiéramos de CrossFit. Sí, a veces yo creo que el hecho de estar buscando un espacio es complicado, ¿no? Porque tú tienes una idea de lo que quieres, y más cuando vienes de ya tener Guernica, de tener este espacio, que este espacio es como privilegiado aquí, ¿no? Sí. Yo creo que es difícil también decir, bueno, también tengo que decir, bueno, a lo mejor esto está suficientemente bien como para poder empezar, ¿no? Sí. O, no sé, creo que es complicado a veces, eso, ¿no? Eso que dices, y lo que hemos estado hablando antes aquí también fuera de cámaras, de nave industrial a las afueras, box en centro de ciudad. Yo antes sí que era un poco más reacio a box en centro de ciudad, porque le veía los inconvenientes de lo que sí que puedes hacer en una nave industrial. Pero, como siempre, problema, buscar solución. Entonces, si eres capaz de encontrar las soluciones para que los problemas que te da el centro de ciudad se minimicen, pero puedas potenciar todos los beneficios de estar a pie de calle, claro, y no como en Guernica, que hay que... Está muy cerca porque es un pueblo compacto, pero tienes que desplazarte, no es bajar de casa e ir a la panadería, es bajar de casa, ir andando hasta el polígono y ir a entrenar. Sí. Eso en Bermeo no pasa, y eso es un punto a favor. Y hemos sido capaces de solucionar esos problemas como hablábamos antes, de sonido, de vibraciones, de convivencia con vecinos y con una calle que se transita. Entonces, funciona igual que estos, muy bien, y la gente de Bermeo está muy contenta con que ya hayamos llegado también allí, porque tienen el pique con Guernica y no podía ser que uno sí y otro no, entonces ya los dos tienen box de CrossFit. ¿Vais a hacer algún throwdown entre los tres ya o ya habéis hecho, no? Hemos hecho, de otra manera. Hicimos uno entre Deusto y Guernica en Navidad, que salió súper bien, le hemos llamado el Christmas Fest. Muy bien. Hacemos en Navidad y luego cena de Navidad, y este año ese mismo Christmas Fest ya ha tenido la incorporación de Bermeo, y hemos estado los tres. ¿Y qué tal esto de mezclar a los tres boxes? Súper bien, fue un día espectacular. Lo hicimos en Guernica, que al final también por aparcamiento, por tamaño, por instalaciones, es el que mejor puede absorber tanta gente, y una pasada, no sé ahora mismo de memoria, igual te digo mal, pero no me acuerdo si, pues eso, 200 y pico personas participando, no sé cuántos equipos. Contratamos a Delta Yachts, contratamos a los Citos Cameraman, ya hicimos competición
como tal, pero solamente para la gente de nuestro box. Y nada, espectacular. Luego, por supuesto, vinimos aquí a Bilbao, cena de un salón entero de un hotel cerrado para nosotros y nada, el vínculo tremendo. ¿Cómo se siente? Yo es que me imagino una cena de Navidad, ¿no? Sí, a mí ya me pasa, no siendo dueña de un box, ya sabes que tengo los dos, Sí. y tal vez es muy chiquitín. Pero ¿cómo se siente uno? ¿No? Se siente un poco como un patriarca, ¿no? Cuando de repente está en un salón de bodas, Sí. lleno con toda esta gente y dices, wow, ¿no? Es como un poco un legado, ¿no? O sea, decir, wow, Sí. estoy construyendo esto, ¿no? Sí, sí. Sí que enorgullece mucho y mira que siempre intento pasar desapercibido en un segundo plano cuando damos premios, hacemos alguna cosa que hicimos unos juegos de explicar, como que cogimos la idea del Summit, de explicar movimientos con bailes y sí. tal, y siempre intento pues encargar esas tareas a los entrenadores. Bueno, tú te encargas de esta parte, tú de la otra, yo de la otra, yo me siento al fondo y lo veo todo. Pero siempre se empeñan en decir unas palabras por mí y no sé qué, la última vez me hicieron hasta llorar en la cena y bueno, sí que es súper emocionante al final ver cómo a toda esa gente, igual que a nosotros nos hizo CrossFit, nosotros hemos conseguido o estamos consiguiendo impactar a través del CrossFit en todas esas personas y que conozcan a gente, que conozcan una nueva manera de enfocar su rutina, su día a día. Bueno, y que ellos al mismo tiempo, ¿no? Ellos están inspirando a otra gente, ¿no? A gente exacto. de su entorno familiar, ¿no? Que sí. Es verdad que algunos pueden decir, no, sois unos frikis y tal, pero luego ven pues que esa gente come bien, entonces la tía o la abuela o el padre o el primo, quien sea, ¿no? Empieza a decir, oh, esta persona cómo está y a lo mejor esa persona también la impulsa a comer bien, ¿no? O sea, en realidad esto es como una cadena, ¿no? Que ellos siempre, también... En los cursos siempre decís, ¿no? Que tenemos los entrenadores de CrossFit tenemos esa capacidad de influir en mucha gente y ser referentes de mucha gente. Y es verdad que luego se va abriendo el abanico. Yo creo que luego esa gente es capaz de influir en otra gente y esa gente en otra y se va cada vez haciendo más grande la capacidad de influencia y de cambiar pequeños hábitos que al final hacen un cambio grande. Bueno, yo creo que no podemos cerrar mejor, ¿no? Que ha quedado súper bien. Chulo, sí. Así que yo he conocido un poquito más de Jon, espero que vosotros también. Y nada, yo cuando quieras te hago otro podcast, vamos. Nos quedamos aquí hasta que anochezca, aquí hablando de podcast. Gracias, Nat.